Muchas bendiciones. Otra vez estamos por seguir con nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 13 en esta ocasión. Y estamos hablando del asunto de que nosotros como cristianos tenemos una ciudadanía allá en el cielo, pero mientras estamos aquí en la tierra, obviamente tenemos esa doble ciudadanía. Tenemos que portarnos actuando día tras día como ciudadanos de ambos lados. No podemos decir, no, ahorita no nos aplica nada. Ese lado solamente somos del cielo, tenemos solamente nuestra obligación frente a Dios. No, todavía Pablo nos va a estar hablando del asunto de que vivimos aquí. Está hablando de la relación que nosotros como creyentes tenemos ambos con los del cielo, Dios, pero también con los del mundo, el gobierno, las personas, los otros creyentes, así como todo el mundo. Primero, vamos nosotros a analizar un poquito acerca de la ciudadanía que tenemos allá en el cielo. Fíjense en unos versos que yo tengo ya apartado con este fin. Dice en Juan capítulo 18 y verso 36, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardianes pelearán para impedir que los judíos me arrestan, pero mi reino no es de este mundo. Entonces siempre estaba consciente Jesús de que su reino, su pueblo, su iglesia pertenece a otra parte, pero eso no significaba que él no respetaba la autoridad. Ese va a ser el tema principal que vamos a estar hablando en ese día. Luego, otro verso que puedo leer por ustedes, Juan capítulo 17, verso 14, dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de aquí, somos simplemente pasajeros, somos simplemente peregrinos que están caminando en el mundo, pero tenemos que vivir en una forma en que el mundo quiere conocer a nuestro Señor y Salvador. Otro verso, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 19 dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Y también Santiago, por fin voy a leer uno más, dice en el verso 4 del capítulo 4, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El punto aquí que tenemos es que no es difícil dentro de la iglesia entender que somos nosotros parte del cielo. Pero en muchas iglesias están en esos días, otra vez, como en aquel tiempo de Pablo, están enseñando prácticamente la rebeldía contra el gobierno, diciendo que ellos no están cuidando a la iglesia. Hoy tenemos la obligación como iglesia reconocer las enseñanzas de la Biblia, reconocer que no es como nosotros nos sentimos en un momento, sino al revés, de que tenemos que someternos a las autoridades. Vamos a estar hablando de esa palabra someternos en varias ocasiones en ese día, pero ahorita cuando un gobierno puede decir que no puede ir a un templo, cuando un gobierno dice tiene que poner cubreboca, cuando un gobierno comienza a limitar acceso con otras personas, las escuelas están cerradas, pues muchas cosas que podemos nosotros ver qué está pasando. Dentro de las iglesias a veces se provocan una rebeldía diciendo que ellos están en contra de la iglesia, que dice que no podemos juntar, pero el libro de Hebreos incluso hace la cita de que no debemos abandonar, juntarnos y comienzan a citar varias cosas, incluso fuera de contexto. Vamos a estar hablando de eso en unos momentos más, pero nosotros tenemos una obligación ante Dios. Ahora vivimos en ese mundo.
Ahora estamos pisando esta tierra. Nosotros entonces tenemos una motivación, una razón principal de estar consciente de lo que está pasando. Nosotros, por lo menos, somos ciudadanos de dos lados, de aquí, de la tierra, en ese caso, donde estamos nosotros en ese momento, como de México, como mexicanos, tenemos que someternos a las leyes de México, pero también tenemos la ciudadanía en el cielo. En ambos lugares estamos con trayectoria hacia el cielo, pero tenemos que obedecer las leyes de aquí mismo, y vamos a estar viendo lo que Pablo dice. El problema es que en los días de Pablo, como en aquel día, en ese momento, en ese día, tenemos personas quienes están motivando una rebeldía, una complot contra el gobierno, contra toda autoridad en el mundo incluso. Y en el día de Pablo tenía un grupo que se llamaba los zelotes, y esos, mientras tenía otros terroristas, y esa es la única forma de marcarles a ellos, los terroristas, que estaban en conspiración para derrocar el gobierno de Roma. Y ellos incluso querían usar la fuerza, tenían sus espadas, tenían las armas, estaban incluso a escondidas para atacar los soldados romanos, para atacar cualquier autoridad romano, incluso cualquier judío que estaba al lado de los romanos, estaban listos para atacarles y quitarles. Y Pablo tenía la preocupación de que si la iglesia se involucraba en esta forma, que comienza a pensar que está bien hacer complot contra el gobierno, estar participando en actividades contra las autoridades, entonces van a estar ellos como cristianos marcados como uno de ese grupo de terroristas. Por eso Pablo comienza a escribir en ese capítulo 13 acerca de la forma que debemos nosotros vivir. Vamos nosotros en ese momento leer los primeros 5 versos del texto que tenemos en ese día. Dice en Romanos 13, verso 1 en adelante, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está a servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está a servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Esa es la primera parte que estamos nosotros por analizar. Recuerda bien que en el año 49 después de Cristo, Claudio, el entonces emperador, había expulsado todos los judíos, y al regresar, y estaba la mayoría de los judíos, así como los gentiles, viviendo no debía decir que había quitado los judíos, sino a los cristianos, porque él pensaba que fueran ellos tras el complot y un alboroto en la ciudad de Roma. Entonces fueron todos expulsados, pero poco a poquito estaban regresando, y la mayoría de estos entonces estaban juntándose casa en casa. No tenían templos con un letrero a frente luminoso diciendo que somos nosotros, la iglesia Vida Abundante, etc. No, simplemente tenía casa en casa. Y cuando unos están en casa, él sabía cómo es posible, incluso en esos momentos, cuando nosotros estamos en casas, tener unas prácticas pensando que estamos hablando
hablando en privado, de tal forma estamos en mi casa, yo tengo la libertad de decir lo que yo quiero decir, no es como un evento público. Y entonces comienzan ellos antes y entre y después del culto a hablar de unas cosas tales como conversaciones negativas contra el gobierno. Y eso comienza a contaminar el corazón de la persona conforme a lo que está enseñando Pablo. Pablo tenía que escribir en esos versos esas cosas porque unos pensaban que ellos eran superiores a esas autoridades gubernamentales. Ellos estaban pensando, mira, ellos están mal porque quiere quitar la iglesia. Ellos están mal porque hay tantas cosas, y comienzan a decir que no tienen que someterse a esas autoridades. Pero la palabra someter o someterse es algo bastante bíblico. Nosotros como creyentes siempre tenemos que aprender a someternos. En unas palabras breves podemos sumar lo que Pablo está diciendo aquí, que si uno no se somete al gobierno, a las autoridades, están en contra, o incluso dice que no está por someterse a Dios y merece el castigo. No específicamente el castigo que iba a otorgar el gobierno, sino el castigo divino. Nosotros tenemos que reconocer que someterse significa aceptar el lugar de uno en los niveles de autoridad en la tierra. Si está en ese nivel, obviamente tiene otros encima. Jesús una vez hablando con un centurión, dice el centurión, yo también tengo autoridad, tengo unos abajo, pero también tengo unos arriba, que yo necesito reportar a los de arriba y yo puedo mandar a los de abajo. Nosotros y cualquier uno de nosotros estamos en un nivel de autoridad, y la palabra de Dios, la Biblia, habla acerca de las autoridades y la necesidad de someterse a las autoridades en distintos lugares. Por ejemplo, yo puse incluso en la guía que no olvide descargar la guía para ayudarte enseguida con ese estudio, pero hay que someternos como ciudadanos al gobierno. Y también los empleados se someten a los patrones. Tienen que hacer lo que ellos dicen. Vamos nosotros a hablar, porque unos dicen, mira, pero ¿qué pasaría si está en contra de Dios? Si no me permita hacer X cosa. Vamos nosotros a hablar de eso. También la palabra de Dios habla acerca de las esposas, quienes se someten a sus maridos, sus esposos. Los hijos tienen que someterse a sus padres. Tenemos todo ese ya parte de la palabra de Dios, y no importa si nos gusta, si nos cae bien esa parte, la palabra de Dios es permanente y nosotros tenemos que aprender a aceptar y luego someternos a su autoridad, y Él había establecido esas cosas. Él dice, no la otra persona. No es porque el gobierno dice, mira, yo les voy a castigar si no se somete. No, estamos nosotros como creyentes sometidos a la autoridad porque estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios dice, ellos fueron escogidos de mi parte. Dios nos manda entonces rendirnos a la autoridad en vez de rebelarnos. Hoy en día es muy de la moda de hablar de rebeldía, de ver todas las fallas de las autoridades. Pero fíjense bien. En toda la historia del mundo podemos nosotros imaginar millares de leyes que había promulgado el gobierno, cualquier que sea en el momento, en su turno, en diferentes países, etc. Incluso en los días que tenemos el registro bíblico. Pero en todos estos no tenemos muchos que estaban en rebeldía.
De verdad, no podemos encontrar mucha rebeldía al revés. Tenemos momentos en cuando dice la persona plenamente, yo no puedo obedecer lo que está diciendo, pero yo me someto a la autoridad. Yo me someto porque si necesita, tú me puedes castigar. Así estaba diciendo Jesús con Pilato. Él dice, mira, solamente tiene la autoridad dada de arriba. Él no trataba de defenderse, pero de verdad no podía obedecer y contradecir lo que dice la palabra de Dios. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los días de Moisés. Recuerda en Éxodo 1:17 dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Recuerda que el faraón había ordenado de que esas parteras había echado al río todo hombre, todo hijo nacido de los de Israel, y no obedecieron. Pero igual podemos nosotros ver en los momentos de Daniel capítulo 3, cuando esos 3 jóvenes se quedaron de pie, no otra vez incitando rebeldía con todo el pueblo, simplemente enfrente incluso del rey. Dice, mira, que sepas eso, que no podemos nosotros rendir, no podemos nosotros hincarnos, no podemos nosotros dar homenaje a ti ni a tu imagen, porque solamente somos pueblo de Dios. Pero no estaban incitando rebeldía. Y también Daniel en el mismo libro, en capítulo 6, oraba incluso cuando hubo el orden de no debía orar a nadie. Tenemos unos ejemplos. Los apóstoles predicaron incluso después de recibir el orden de que no debía predicar. En Hechos capítulo 4 y verso 18 dice, los llamaron y les ordenaron terminadamente que dejaron de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. Y en esas ocasiones lo que podemos ver no es que estaban caminando en la rebeldía, sino simplemente no podían obedecer lo que fue. Daniel no trató de matar a la persona quien estaba a punto de ponerle en el foso de los leones. Se sometió. Dice, mira, está bien. Y como Jesús, como un cordero y llevado al matadero, tenemos nosotros que someternos en todo, aun cuando no está correcto. No estamos nosotros contra la autoridad, sino aceptamos la pena si es necesaria en caso de promulgar una ley que es contra la ley de Dios. Pero de verdad, muy pocos son así. Hoy en día hay iglesias que están diciendo, mira, es contra Dios porque no nos permite juntarnos. No, fíjense bien, no están diciendo que no podemos. Incluso tenemos esas transmisiones, tenemos la libertad de hablar de Cristo Jesús. Nos están poniendo unas reglas, pero no está ninguna de esos contra la ley de Dios. Ninguna cosa podemos nosotros marcar como una falla. En los días de 1940-45 tenía un predicador famoso en Alemania. Ese hombre, Dietrich Bonhoeffer, era reconocido porque él comenzó a predicar contra lo que estaba haciendo los de Hitler y todo su gobierno. Había establecido unas leyes y él contra las acciones que estaban haciendo predicaba, pero no incitaba. Y entonces fue ahorcado en aquel momento y aceptó la pena de la muerte. Nosotros igualito, nosotros debemos someternos a las autoridades,
número 1, y está en la guía como letra A abajo, dice, debemos someternos a las autoridades porque Dios es quien establece toda autoridad. Dios había establecido. Si no nos sometemos a esa autoridad, entonces estamos en rebeldía a Dios. En Daniel capítulo 2, y recuerda que en el día de Daniel estaban unos reyes quienes estaban estableciendo leyes que estaban muy contra el corazón de Dios, pero fíjense, dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y dispone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él está reconociendo que Dios está todavía encargado de ese asunto mundial. Si uno dice, mira, esa persona en autoridad es contra Dios, Dios todavía tiene el control. En Juan capítulo 19 y verso 11 dice, no tendrás ningún poder, incluso mencioné ese hace un momento, no tendrás ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Jesús sometió a la autoridad de Roma porque estaba sometido a la autoridad de su Padre Celestial. Juan capítulo 3, Juan el Bautista habla en el verso 27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Les respondió Juan, así dice. Y esa letra B, debemos entonces someternos a las autoridades porque el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios y será castigado. Nosotros leímos, incluso si quiere, podemos nosotros regresar, pero dice en verso 2 de nuestro texto, por lo tanto, todo el que opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y no estamos hablando simplemente de una multa de tránsito, nosotros estamos hablando de castigo divino. Debemos nosotros entonces someternos a las autoridades para tener una conciencia libre de la culpabilidad y un corazón libre del temor. Eso es lo que Pablo está mencionando. Él dice, mira, esas personas solamente provocan miedo y temor de los malhechores. Pero si nosotros estamos haciendo lo bueno, entonces pueden ser nuestros amigos. Nosotros podemos caminar con gozo, con paz del corazón en este mundo, cuando estamos nosotros sometidos a las autoridades que Dios ha establecido. Letra D, debemos someternos a las autoridades porque son servidores de Dios para nuestro bien. Y unos dicen, mira, ¿cómo es posible que esos son para nuestro bien? Cuando comienzan a limitar que tenemos que separar las sillas de la iglesia, estamos apenas por regresar a tener cultos en la iglesia, etc. ¿Cómo es posible que esos son por el bien? Pablo también tenía momentos difíciles frente al gobierno, obviamente. Fue el mismo gobierno quien había castigado, quien había maltratado, quien había encarcelado. Él puede decir en 2 Corintios capítulo 11 versos 23 a 24, dice, son servidores de Cristo, que lo ocurra. Yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Entonces él había recibido muchos golpes, pero de tal manera está él enseñando en ese momento. Debemos someternos
a las autoridades. El mismo Pablo, aún después de recibir tantos problemas del gobierno, puede reconocer que por favor de ellos fueron a salvo varias veces. Recuerdo los momentos en cuando llegaron la autoridad, un escuadrón de romanos, de centurión de romano, estaba llegando a punto en cuando los judíos iban a matarle allá en Jerusalén. Pues podemos nosotros ver en Hechos 16, versos 35 a 39, y luego en Hechos 18, cuando se rescataron a ellos, versos 12 a 17, capítulo 19, versos 23 en adelante, versos 28 a 31, pues hay muchos versos que podemos nosotros ver que Pablo recibió la ayuda de la autoridad, quien tenía la responsabilidad de mantener orden en las diversas ciudades. Entonces Pablo, aun cuando hubo varias veces, dice, más severos, más difícil, él estaba maltratado vez y otra vez, pero por mínimo podemos nosotros notar que también el mismo gobierno, bajo su propia régimen, bajo la propia concepto de lo que es bueno y malo, había dado en rescate la vida de Pablo. Cada cristiano entonces debe tratar con la autoridad en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el gobierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad. Y ese no es asunto de la cualidad o el carácter de la autoridad. Es asunto de nuestro corazón. Cuando sometemos, estamos sometidos a Dios. Es imposible, de verdad, someternos a Dios hasta que los creyentes primero habían aprendido a someterse a las autoridades. Dios nos da esos ejemplos en lo físico para que podamos aprender a someternos a Dios. El asunto es que hay muchos en la iglesia hoy en día que no han aprendido a someterse a la autoridad. Están en rebeldía en su casa, están en rebeldía en su escuela y en su trabajo frente al gobierno. Y luego preguntan si de verdad Dios había dicho esas cosas, porque ellos se sienten capaces para juzgar si debía obedecer o no a Dios. Nosotros no podemos tomar esas decisiones. Simplemente Dios dice y tenemos la obligación de obedecerle. Y podemos decir eso con confianza, pero luego cuando comenzamos a hablar de las autoridades en diferentes lugares, entonces unos tienen problemas, están un poquito confundidos acerca de eso. Por eso Pablo tenía que escribirnos aquí en ese capítulo 13 acerca de la necesidad de someternos. Regresamos otra vez a nuestro texto en Romanos 13, leyendo los versos 6 a 7, dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están a servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pagan a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Él está respondiendo diciendo que entonces cuando pagamos es parte de la sumisión a la autoridad. Cuando habla acerca de impuestos, cuando habla acerca de contribuciones, o podemos nosotros meter la palabra diezmo. Cuando hablamos cualquier lugar, estamos listos de rendir lo que corresponde cuando nosotros reconocemos que ellos están haciendo un trabajo. En el caso de los impuestos, estamos hablando de un gobierno quien tiene la responsabilidad ante Dios de mantener el orden. Imagínense solamente un día en cuando de repente no hay ninguna autoridad, que no tenemos la presencia de ninguna policía. ¿Saben lo que de repente va a pasar? De repente los narcos van a venir y nosotros todos estaremos en peligro. Pero hay gente quien quiere disfrutar los beneficios sin pagar nada.
Dice la estadística en mucha parte de la iglesia, hablando de la iglesia, que la iglesia, todos quieren los beneficios. Y uno dice, ¿qué beneficio? Quieren un lugar limpio, quieren un lugar bien construido, quieren un lugar incluso con la tecnología, quieren un lugar con aire acondicionado o calefacción en su tiempo. Quieren un lugar en donde puede llamar en necesidad y el pastor está presente. Quiere un lugar, y hablando de todos los beneficios de tener su boda, de oficiar los eventos de la familia, etcétera, quieren ese lugar, pero la mayoría no paga nada por eso. Solamente quiere que sea un regalo, un beneficio gratis. Y yo no tengo problema en regalar a todos el mismo servicio, pero entendemos que el pago es algo que nosotros tenemos una obligación. Por eso Pablo está hablando de ese requerimiento de pagar las deudas. Dios exige entonces que los cristianos sean ciudadanos responsables. Una persona que no es una ciudadana responsable no puede ser en el mismo momento un buen cristiano. Nosotros tenemos esa obligación. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 25 y verso 4, dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Por qué? ¿Porque Dios está preocupado por ese buey? No. La razón es porque Dios está enseñándonos algo, que debemos pagar lo que corresponde por el trabajo. En Lucas capítulo 10 y verso 7 dice, quédense en esa casa y coman y beben lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. ¿Por qué esperamos cuando debemos pagar algo? Cuando está dentro de nuestra capacidad de pagar ese día, no diga que regrese mañana. Nosotros tenemos la obligación. Pablo escribe en 1 Timoteo 5:18, pues las escrituras dicen, no le pongas bozal mientras esté trillando, y el trabajador merece que se pague su salario. 1 Corintios 9:14, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Nosotros tenemos esos órdenes. En Mateo capítulo 22, versos 16 en adelante, dice, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Y reconocemos de que estaban intentando de atraparle en sus palabras. Y dice, conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esa imagen y esta inscripción? Les preguntó. De César, respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces los verdaderos cristianos pagan sus deudas. Algunos que dicen, imaginen seguir a Cristo, pues luego no pagan la renta. Están brincando de casa en casa y está por eso dando vergüenza ante los afuera del nombre de Jesús. Está maldiciendo el nombre de la iglesia. Lo impresionante es cuando tenemos tanta reputación de que puede entrar en una tienda, ser reconocida como un cristiano y de repente dice, olvidé mi cartera, entonces llévalo y luego me pague. Ese significa una reputación buena, confiable.
En Tito, capítulo 1 y verso 16, Pablo hablaba de personas así, quien no portaban como creyente. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces tenemos la responsabilidad. Si primero reconocemos la autoridad del gobierno, si reconocemos la autoridad del pastor, la autoridad del esposo en la casa, la autoridad de los padres en la casa, entonces vamos a rendir lo que corresponde. Porque ese es un pago que debemos tener. Pero Pablo no solamente habla de ese pago siendo de dinero, sino él quiere que estemos nosotros pagando la deuda de amor que tenemos uno con otro. En el texto otra vez, capítulo 13, estamos en el verso 8, ahorita verso 10 leyendo, y dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicias, y todos los demás mandamientos se resumen en ese precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces él, hablando de pagar, nosotros siempre tenemos la intención de pagar. La escritura de verdad en todo, incluso el Antiguo Testamento, nunca habla o nunca nos dice que no podemos sacar crédito. No está en contra de crédito. Lo que está en contra es que nosotros abusamos uno a otro. Incluso dice en Éxodo 22, verso 25, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Entonces aquí tenemos de que Dios no está contra. Pero es sabio, es prudente y es obvio de que debemos nosotros pedir prestado lo menos posible. No estamos con el hábito de pedir prestado para comer hoy, porque no quiero comer lo que tengo en mi casa, prefiero ir a un restaurante. No es sabio, no es correcto. La gente sabia aprende a vivir con lo que tiene, en vez de pedir siempre prestado de otro. El libro de Salmo 37, verso 21, dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Nosotros tenemos, yo como pastor, tengo muchas personas quien vienen y de verdad piden. Y no tengo el hábito de dar en un préstamo de nada. Sí está dentro de mi capacidad de regalar algo con gozo. Yo quiero ayudar gente, pero he visto unos que por fuerza, por una gran necesidad, había pedido prestado. Y conmigo personalmente, yo puedo recordar de dos cristianos digo, porque aquí dice los malvados piden prestado y no pagan, que después de años simplemente olvidan. No repagan, no dicen nada y yo tampoco estoy recordándoles, porque incluso ya no están en la iglesia. No quieren llegar, porque el asunto es que cuando uno pide un préstamo de una persona, cada vez que estamos viendo a esta persona, recordamos de que debemos algo. Si yo pido un préstamo del banco, yo firmo un contrato y estoy pagando mensualmente. Por ejemplo, si compro un coche o una casa y tengo ese sistema, mientras estoy pagando no tengo ningún problema en entrar al banco, incluso
uso porque estoy corriente con los pagos. Pero cuando yo tengo de prestado de una persona, cada vez que veo y yo, mira, yo necesito pagar a esta persona. Y eso es lo que Pablo estaba hablando, que no debemos tener esa actitud uno con otro. Nosotros no somos como una isla fuera de todos los demás. Lo que hacemos y lo que estamos viendo afecta a los demás. Debemos sentirnos entonces con la deuda, no de dinero, sino de simplemente cada persona en la deuda de amor. Yo quiero hablar de eso. Yo recuerdo una vez oír de una joven quien se acercó a su pastor y preguntó al pastor, solamente tengo esa pregunta, ¿cuánto me costaría ser una cristiana? Y el pastor, de forma muy sabia, dice, pues, por un lado es gratis porque Cristo había pagado todo. Pero por el otro lado, tiene que entender desde ese momento en adelante, tienes una deuda grande que siempre estás pagando con amor a Dios. Ya no tienes tu propia vida. De este momento, por todo el futuro, eres como un siervo, una sierva, una persona quien tiene una deuda incalculable porque eres un cristiano. Pablo había dicho en ese mismo libro a los romanos, en el primer capítulo y verso 14, dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Él tenía la deuda ante Dios porque él amaba tanto a Dios y tenía tanta que Dios merece de él, que está ya endeudado con todos para compartir la buena nueva del Evangelio. Regresando otra vez a nuestro texto, y dice en el verso 11, ya por terminar el texto, y dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten de sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Viendo esa, primero dice en ese punto 4, dice, ande en la luz, levántense de sueño. Desechen las tinieblas y vístense a la luz. Primero levantarse. En los días del Nuevo Testamento tiene que recordar que tenía una vida bien distinta de la cual tenemos en el día hoy. Porque el día hoy llegamos a cualquier cuarto y siempre a la entrada había posicionado el apagador. Entrando puede prender la luz así y apagar de la misma forma. Pero en el día de Pablo tenía que prender con una lámpara, con una chispa o una llama, etcétera, para tener luz. Y fue un desafío de verdad en aquel tiempo. Entonces la mayoría de la gente tenía de costumbre de acostarse en la noche y levantarse en la mañana conforme a cómo está el sol. Porque así llegaba la luz natural. Entonces Pablo aquí nos dice en ese verso que es tiempo. Otra vez leo, dice, hagan todo eso estando conscientes del tiempo en que vivimos. Él está diciendo, observa bien.
Observa bien, está a punto de alba, está a punto de levantarse el sol, está a punto de iniciar el día. Tenemos una obligación entonces de levantarnos justo a tiempo. Es tiempo de no quedarnos dormidos. Necesitamos despertarnos y hacer lo que corresponde. En Colosenses capítulo 1 y verso 13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahorita la iglesia está a ese punto en cuando la luz de Cristo Jesús está iluminando, y en ese entonces reconocemos el tiempo. El tiempo es para levantarnos, no es noche nada más. No podemos nosotros quedarnos dormidos mientras ya está avanzando el día, porque dentro del día son los tiempos adecuados para trabajar. Luego dice: dejemos a un lado las obras de la oscuridad. Yo puedo usar ese ejemplo. Cuando se levante el sol en el día ordinario, si no tiene un ritmo de vida distinta que tiene que trabajar por la noche, etc. Pero en aquel momento puede imaginar que cuando comienza a ver la luz del día, toda la casa comienza a despertarse. ¿Y qué es la primera cosa que hacen? La primera cosa que hacemos normalmente cuando nos levantamos es cambiamos la ropa. ¿Por qué? Porque la ropa que teníamos puesto por toda la noche, las pijamas, por ejemplo, esa ropa es adecuada para dormir, pero no es adecuada para ir a trabajar. Nadie, a menos que sea un día en la escuela, una vez que regresen los niños a la escuela, yo sé que unas veces al año, a lo mejor solamente una vez al año, cuando era niña, mi hija tenía el día de pijama. Todos tenían que acudir no con el uniforme de la escuela, sino fuera el día de pijama, y todos llegaban con sus pijamas. Pero la mayoría de tiempo no salimos al público con los pijamas, porque los pijamas están para dormir. Normalmente tiene otra fábrica, tiene otra tela en cual está ya acostumbrado, más cómodo para moverse, pero no tiene de la moda de salir a la calle. Está arrugado porque está dormido. Imagínense una persona quien comienza a dormir, había trabajado todo el día y no tenía tiempo para cambiar su ropa, y duerma en su traje con su corbata y todo eso. Cuando se levanta y dice: mire toda mi ropa, yo necesito poner en el lugar para planchar, para limpiar, para todo, porque ya a dormir en la ropa comienza a maltratar todo. Eso es lo que está diciendo. Pablo dice que es tiempo para despertar y quitar todas esas cosas que se pone como arrugas, que se pone mal la ropa que estamos. Porque si caminamos así en el mundo va a decir: mira, estas personas todavía no respetan la luz. Pablo también dijo en Colosenses 3, 4 a 9, dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados como Él en gloria. Por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando estaban dormidos, cuando no tenían la luz de Cristo Jesús para levantarse, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo ese enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejan de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. También Santiago nos dice en capítulo 1, verso 27, acerca de los cambios. Dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Pero fíjense lo que dice al final:
y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No podemos nosotros otra vez acostarnos poniendo manchas y arrugas en la ropa, porque tenemos que estar vestidos. Pero vestidos como el punto 3 dice, vestirse del Señor. No pensamos en cómo satisfacer a los deseos de la carne, porque ahorita pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, mira alrededor, observa bien, la luz está brillando. Ya es tiempo de levantarse. Cristo viene pronto. Pónganse la ropa correcta, no la de la vieja naturaleza, sino vístense con Cristo Jesús. Vestimos de Jesús, que todos pueden ver a Jesús en todo lo que hacemos, porque en cualquier dirección que caminamos, la gente observa la ropa que tenemos. Y si sea de Cristo Jesús, van a estar viendo a Jesús en todo momento. Colosenses capítulo 3 y verso 2 a 14 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleran unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Y Pablo también animándonos de cómo podemos vestirnos de Dios y de Cristo Jesús. A los Efesios escriba en capítulo 6, los versos 10 en adelante, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan ese mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, casados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Dios mismo nos dice en Apocalipsis 3:4, dice, sin embargo, tienes en Sardes a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Dios está preocupado por la ropa que portamos en la calle, la ropa espiritual que estamos portando, que no podemos nosotros simplemente levantarnos y salir. Necesitamos levantarnos con la luz. Necesitamos cambiar la ropa, quitando los pijamas, quitando los malos deseos, quitando la naturaleza pecaminosa, poniendo la de Cristo Jesús. Vestimos como Cristo Jesús y nosotros entonces podemos salir y brillar en las calles. Fíjense en esos versos, esas palabras que dice en el final. Otra vez dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de esas tres palabras distintas, aunque cuando juntamos Jesús con Cristo, en Jesucristo, pero fíjense que dice Señor, el Señor. Ese enfatiza la autoridad, el gobernado de Cristo Jesús. El Señor tiene la autoridad. Ese capítulo está ya acerca de la autoridad. Y si nosotros revistamos con Cristo, es decir, que estamos sometidos a todo lo que Cristo quiere, todo lo que Dios mande.
Y en el caso, estamos nosotros sometidos a autoridades. Estamos sometidos a las autoridades civiles. Estamos sometidos a las autoridades espirituales, de hogar. Estamos sometidos en el trabajo. Estamos sometidos en la escuela. Estamos sometidos en toda parte. Pero también luego dice el Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador. Él quien nos puede quitar de las tinieblas y poner en la luz. Es Cristo quien está brillando y nosotros reconocemos que el tiempo es ya de levantarse, de levantarnos. Y luego dice Cristo, porque dice Señor Jesucristo. Cristo significa el ungido, el ungido. Y si está aquí con nosotros el ungido, lo que por mínimo podemos hacer es someternos. Lo he dicho que estamos hablando de la autoridad. La autoridad, la mayoría de nosotros no podemos cambiar. La mayoría de nosotros tenemos la autoridad en la casa ya establecida, la autoridad en el trabajo ya establecido, la autoridad en la escuela ya establecida, ya la autoridad de municipio, de estado, de país ya está establecido. No podemos nosotros rebelar contra eso, pero nosotros sí podemos cambiar una cosa. La forma en que sometemos. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad, porque en hacer eso, nosotros estamos sometidos a Dios. En caso que dictan una ley que es contra la ley de Dios, entonces la respuesta no es que hacemos rebeldía, sino la respuesta es simplemente decir, yo no te puedo obedecer en esto. Haz lo que quieres hacer, pero no voy a obedecer. Y luego sometemos a la pena. Tenemos montones, millones de personas, cristianos, quienes así fueron matados. Y luego se explotó la iglesia, porque había visto el amor de Dios. La relación que tenemos uno con otro y la forma que sometemos uno a otro es una forma de ganar al mundo. Entonces, iglesia, favor de juntarse conmigo en el respeto, el honor a las autoridades en todo nivel, expresando nuestra gratitud por su servicio en lo que están haciendo. No significa que estamos de acuerdo con todo lo que dicen. Pero, fin de cuentas, ellos tienen la autoridad y nosotros sometemos a ellos. Amén. Entonces vamos nosotros a someternos a Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo someternos a ti. Queremos conocerte, queremos estar contigo en todo momento y no hacer ninguna cosa que se manche, que arrugue a nuestra ropa. Queremos caminar en la luz con la ropa que tú nos estás dando. Gracias, Señor. En tu nombre oramos por la gente que podemos aprender el valor de someternos ahorita para que luego podamos entender qué es someternos a ti, Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos domingo.